A veces hay algunas personas que nos instruyen acerca de esto, pero no recibimos lo que por lo cual estamos siendo instruidos. Entonces, me he encontrado lamentablemente a lo largo del pastorado con algunas denominaciones, ya no estamos hablando de iglesias, sino sencillamente de denominaciones que crecieron y comenzaron a ministrar y a crecer en los dones del Espíritu Santo, pero a lo largo de la historia dejaron de hablar de esto, dejaron de predicar de esto, dejaron de enseñar de esto, y uno entra a estas iglesias hoy en día y no siente el mover del Espíritu Santo, no se ora para que las personas reciban el bautismo del Espíritu Santo, y es lamentable. En una de estas denominaciones tuve posibilidad de poder estar y me encontré con esta realidad de una denominación que había nacido en el fuego del Espíritu Santo, en donde las personas eran sanadas, se oraba por las personas que recibían el bautismo del Espíritu Santo, y hoy en día no existe tal cosa. Entonces, a veces la ignorancia, o sea, el no recibir instrucción acerca de esto, hace que ese mover del Espíritu Santo se apague dentro de las iglesias. Y lo importante de esto, o lo esencial de esto, es que el bautismo en el Espíritu Santo fue prometido por el Padre. ¿Cuánto decimos amén? Y por el Hijo. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el don del Padre y el Hijo a la iglesia y al creyente individual. Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. ¿Sí? ¿Será importante el Espíritu Santo? Si Cristo Jesús dijo que iba a rogar, que iba a orar al Padre para que enviara al Padre el Espíritu Santo, ¿será importante? El Padre y el Hijo nos ha dado el Espíritu Santo para darnos poder. Diga conmigo, para darnos poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8, la palabra del Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿sí? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta Argentina. Allá está lo último de la tierra. En el sur, en la Patagonia. Hasta México. ¿Cuántos mexicanos hay acá? Hasta Colombia. O sea, la promesa no era para el pueblo de Israel. La promesa era para Jerusalén, o sea, la ciudad donde estaban, Judea, ¿sí? La ciudad que estaba al lado de Jerusalén, Samaria, un lugar resistido por los israelitas, un lugar que los judíos no querían ni pisar, pero de repente Jesús dice: la promesa también es para ellos. Es para aquellos que rechazamos, también para ellos, y para hasta lo último de la tierra. Amén. Así que la promesa será para nosotros. ¿Y cuál es la promesa? ¿Recibiréis? Poder. ¿Será necesario el poder en la iglesia? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, ¿sí? ¿Principados de dónde? De maldad, de las regiones celestes. Tenemos que luchar contra eso. ¿Usted sabe esto? No estamos acá para tirarnos una hamaca nicaragüense debajo de una palmera y disfrutar la vida cristiana. No, estamos acá para luchar, ¿sí? Contra el enemigo y para poder tomar la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, para esto Dios nos dota de poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. He aquí, dice Lucas 24:49, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Quién la envía la promesa? Yo enviaré, ¿sí? La promesa la está enviando el Padre, porque Jesús le está orando al Padre para que envíe la promesa, pero también dice en Lucas 24, yo enviaré. La promesa viene del Padre y viene del Hijo. ¿Será importante la promesa? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, ¿sí?
Una cosa interesante de esto. Usted sabe que Cristo Jesús, para que usted reciba los dones del Espíritu Santo, usted tiene que haber recibido a Cristo Jesús en su corazón. ¿Sabe esto? Porque es una segunda obra de gracia, es un regalo, un favor inmerecido, algo que Dios ha prometido. ¿Cuánto nos gusta recibir regalos en nuestra vida? Aleluya, más del Señor, porque son buenos regalos. ¿Sí? Mire, qué lindo que es el Señor, que nos regala cosas. Si tenemos una salvación que no la merecemos, pero nos la regala el Señor, la pone a nuestra disposición. Pero no solamente nos da la salvación, el Señor también nos da el poder de lo alto, que son los dones, un favor inmerecido, es un regalo de Dios. Amén. Entonces dice la palabra que Él enviará la promesa sobre nosotros y nos investirá de poder de lo alto. Lo interesante de esto es que es un regalo, un favor inmerecido, algo que Dios dota a su iglesia, ¿sí? Y no lo dota a su iglesia porque nosotros nos portamos bien y porque somos buenos, ¿sí? No es un regalo de Dios porque usted tiene un buen desempeño. Es como la salvación. Dios no le da la salvación porque usted es bueno. Se la da ¿por qué? Porque usted es un pecador. Y de la misma manera no le da los dones porque usted tiene un carácter excelente y vive colgado de una nube. No, es la promesa de Dios para todos aquellos que buscan del Señor. ¿Amén? Así que hay algunos que dicen, yo no voy a buscar el bautismo del Espíritu Santo porque yo todavía no llegué a ese lugar en donde... Mira, hermano, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la habilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza son frutos del Espíritu Santo en donde usted toda su vida lo va a estar buscando. Es un desarrollo que Dios hace en su carácter, en donde día tras día vamos siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es en un segundo, de un momento para el otro, es un don de Dios dado a su iglesia porque Él lo ha prometido. Diga conmigo, lo ha prometido. Gloria a Dios. Entonces, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Sí? Y decía, interesante, ¿por qué? Porque primeramente usted tiene que recibir a Cristo Jesús para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que hubo un momento histórico en donde los discípulos que estaban en la barca con Jesús entendieron que Jesús era el Mesías señalado por las Escrituras. Él les está preguntando a sus discípulos y les dice, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo para las demás personas? Y ellos comienzan a decir, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres tal y tal otro. Y él les dice, ¿y ustedes? ¿Qué piensan? ¿Quién soy yo? No le dijo que, ¿quién soy yo? Y Pedro se levanta allí, que era Pedro, ¿no? Y le dice, Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esto no te lo reveló carne ni sangre, le dice Jesús, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y ninguno de los discípulos que están ahí le dice, Pedro, cállate la boca, no es así, Él no es el Mesías. No, todos están de acuerdo en esa barca que Él es el Mesías señalado por la palabra del Señor. ¿Cuánto decimos amén? Amén? Y entonces, después de esto, dice la palabra del Señor que Él sigue entrenando a sus discípulos, sigue hablándoles del reino de Dios, y en un momento dado dice que reúne a sus discípulos y sopla el Espíritu sobre ellos. ¿Se acuerda usted cuando Dios Padre sopló el Espíritu, ¿sí? Después de haber hecho el hombre? Pero ese Espíritu estaba muerto. Había muerto en los pecados y necesitaban volver a la vida. Y Jesús viene y le sopla el Espíritu. Entonces ya tenemos los discípulos que han recibido a Cristo y tenemos los discípulos que tienen el Espíritu de Dios adentro. ¿Cuándo decimos gloria a Dios? Pero falta algo más. Porque si esta gente ya recibió a Cristo y si esta gente ya tiene el Espíritu, ¿por qué le dice Jesús que tienen que esperar el Espíritu si ya lo tienen? Si ya sopló en ellos, si ya habían recibido a Cristo. Porque el bautismo en el Espíritu Santo no es que usted tiene el Espíritu. Usted cuando recibió a Cristo, ya viene el Espíritu Santo y hace morada en usted.
pero necesitamos el revestimiento de poder. Y Jesús le dice a sus discípulos, hay algo que a ustedes les falta. Y cuando yo vaya al Padre, se lo vamos a enviar con el Padre. Y es la promesa que estaba en el Antiguo Testamento, que está en Isaías, y que dice, en lengua de tartamudos hablará mi pueblo. Y era la promesa de Joel, que dice que en los últimos tiempos Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Y dice la palabra del Señor también allí en los profetas, de que los ancianos soñarán sueños y verán visiones, nuestros jóvenes, y el poder de Dios se manifestará en medio de su pueblo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Promesas de parte del Señor. Pero era necesario que creyeran en Cristo. Y era necesario que el Señor soplara de su espíritu. Y ahora no necesitamos que Jesús sople de su espíritu. Porque cuando recibimos a Cristo Jesús, el Espíritu viene sobre nosotros y hace morada en nosotros. Pero tenemos que buscar algo más. El poder de lo alto. El poder prometido en la palabra. Y lamentablemente, como comencé en esta charla, que es un taller, realmente iglesias han perdido, no están predicando acerca de esto, no hablan acerca de esto, no dicen nada acerca de esto. Y están a veces llenas de temor, porque ¿sabe qué? Cuando usted está hablando acerca de que algo se va a manifestar y que esto es espiritual, usted tiene que pensar que Dios le va a respaldar, porque usted no lo hace, lo hace el Señor a través de usted. Y hay gente que tiene miedo de declarar que alguien puede ser sanado, porque alguien puede venir y poner manos y lleno del don de sanidad, puede reclamar la sanidad sobre esa persona como hacía Jesús, y que esa persona pueda ser sanada. Y algunos dicen, ¿y si no pasa? ¿Y si no ocurre? Van a pasar acá al frente y voy a declarar algo y voy a decir que ese paralítico se va a levantar. ¿Y si no se levanta? ¿Y qué vamos a hacer? ¡Qué vergüenza! No. Porque usted no hace nada. Es Dios el que lo hace. Porque usted su única responsabilidad es predicar la palabra y poner manos, porque eso es lo que nos dijo el Señor. No dijo que nosotros íbamos a sanar. Dijo que Él iba a sanar cuando usted pusiera manos en el nombre del Señor. Pero hay gente que no entiende esto y se llena de temor. Y dejan de predicar. En el pastorado de la ciudad de Chino hubo 2 personas. Una, no voy a olvidar de esto. La persona que heredamos, que era la persona que administraba la iglesia, no creía en el bautismo en el Espíritu Santo, no creía en el mover del Espíritu Santo, venía de un contexto diferente. Y ella me dijo a mí, pastor, yo no quiero que nadie me imponga las manos a mí. Yo no quiero que nadie venga y diga que para recibir el bautismo, pues yo no, para mí esas cosas no. Y esta hermana, teníamos una iglesia bien pequeñita. Recogíamos los diezmos de ofrenda $1.100. Y esta hermana diezmaba y ofrendaba $750 de los 1.100. Y me dijo, hermano, yo no quiero que estas cosas pasen en esta iglesia. Así que, adivine qué pasó. Usted no puede frenar el mover del Espíritu Santo. Y un día estábamos ahí ministrando y predicando y dijimos, pasen adelante todos los que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo, y comenzamos a orar por la gente. Y ahí el Señor se empezó a mover y le pusimos a la hermana las manos ahí, empezamos a orar. Y hermano, cuando terminó el servicio, ¿sí?, teníamos una cartita en el escritorio con las llaves de la iglesia y una carta que decía, no me vuelva a llamar pastor porque a esta iglesia no vuelvo. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia siguió predicando del mover del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo se siguió moviendo en la iglesia. Y siguió habiendo bautismo. Y nunca esa iglesia se cerró. Porque una iglesia no depende de una persona. Una iglesia depende completamente del Señor. Y usted no puede estar negociando ahí. A ver, ¿qué es lo que quiere esta gente? Si van a... No. Usted tiene que dejarse guiar por el Señor.
y predicar lo que el Señor nos enseñó que predicáramos. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Sí entendemos esto? Amén. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Y no tenemos a nadie. Ajá. Bueno, no andas. Ok, listo. Sigamos adelante. Amén. Los dones o carismas espirituales son... Mira, ahí va el técnico de... Los dones y carismas espirituales son regalos especiales que otorga el Espíritu de Dios en forma individual al creyente y los da para el bien de la comunidad de fe, en este caso la iglesia. Los da para ser... Aleluya, gracias, Pastor Eduardo. Ok, los da para ser testigos. Ahí voy para atrás. Okay. Ahí está, gracias. Los da para ser testigos de Jesucristo. Diga conmigo, testigos. Testigos. Esta palabra testigo es bien importante. Esta palabra significa marturé en griego. Marturé, mártir, la palabra mártir viene de marturé. Mártir significa morir por una causa. O sea, cuando usted está dispuesto a morir por una causa, la palabra del Señor dice que morimos revestidos del poder de Dios, ¿sí? Para llevar el poder de Dios adelante para la destrucción de fortalezas. Morimos por una causa. Y usted dice, pero yo no muero por ninguna causa. A mí no me crucifican, a mí no me pegan un balazo. Hermano, ¿qué estás haciendo? Podrías estar en tu casa, descansando, tirado en el sofá, ¿sí? Y mirando la película. Pero él está muriendo a sus deseos, a su carnalidad, a lo que nos gustaría a todos hacer, estar en casa, disfrutando. Esto también es una manera de morir. Morir a tus planes, morir a tus deseos, para que Cristo Jesús pueda reinar en tu vida. Hay muchas formas de morir. Amén. El poder del Espíritu Santo lo da el Señor para ser testigo de Jesucristo. Solo el don de lengua se da para el beneficio particular del creyente, es decir, para edificarse a sí mismo. Si usted está buscando el poder de Dios, el poder no es para detentar una chapita como si fuera un sheriff y ande por la calle diciendo yo también soy bautizado, hermano. No, el poder es poder para servir. La única manifestación de los dones del Espíritu Santo que lo edifica a usted es el don de hablar en lenguas. Todos los demás dones que vamos a hablar son poder para servir. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor que hay diversidad de dones. No hay uno, ni dos, ni tres, hay diversidad. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Acompáñeme. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Venimos a este lugar, estas alfombras las puso alguien, la plomería la hizo alguien, las paredes las levantó alguien, las luces las puso alguien. Necesitamos un electricista, un plomero, necesitamos carpintero, necesitamos gente que esté aquí en la música. Y cuando todo esto se junta, se edifica un edificio en donde todos nosotros disfrutamos de este edificio. Cuando el Espíritu Santo reparte sus dones, los reparte como Él quiere. A uno nos dota de don de sanidad, a otros profecía, a otros apóstoles, a otros maestros, a otros diferentes tipos de dones. Y juntos todos somos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Si usted es electricista, no va a querer hacer las cosas de plomero. Si usted es plomero, no va a hacer las cosas de carpintero.
Entonces, el Espíritu Santo viene y reparte los dones de acuerdo a la necesidad de la iglesia y no está nombrando todos carpinteros, ni todos plomeros, ni todos alfombreros o carpinteros o lo que sea. No, Él reparte dentro de la iglesia diferentes dones para que esa iglesia pueda funcionar en el poder del Espíritu de Dios y que todos juntos sean edificando el reino de Dios. A veces, ¿por qué explico esto? Porque a veces alguien se pone celoso de aquel que recibió esto. Hermano, glorifica a Dios. Que tenemos carpinteros en la iglesia. Que tenemos gente que hace los techos. Si no estaríamos al aire libre. Y con estos días de lluvia sería terrible. Glorifica al Señor porque Él está repartiendo dones conforme a la necesidad, para que nos podamos servir unos a los otros, para que cuando vengamos enfermos, alguien venga y ponga manos y diga: en el nombre de Cristo Jesús, sé sano. Para que alguien venga de repente y ponga manos y diga, o venga y a dar palabras de profecía en nuestra vida y dirija nuestra vida a través del discernimiento espiritual. Esto es importante. Es importante para nosotros como iglesia. Poder para servir. Y no solamente para servirnos unos a los otros, sino también para poder ir al mundo y predicar la palabra del Señor con denuedo. Porque también Dios da don de evangelismo para predicar la palabra. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios estaba sobre Cristo Jesús. ¿Cuándo decimos amén? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y en el Cristo Jesús estaban todos los dones. Y cuando Él predicaba la palabra, la gente se asombraba porque decía: este predica diferente. Y cuando Él se paraba frente a los enfermos y los enfermos eran sanados, la gente miraba cómo los dones del Espíritu Santo se movían en el ministerio de Cristo Jesús. Cuando Él agarraba y de repente se acercaba a una persona y el espíritu que estaba allí, ese espíritu inmundo, decía: ¿qué tienes contra mí, hijo de Dios? Estas cosas sucedían bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Es el mismo poder y la unción que Dios ha puesto a disposición de nosotros. Amén, amén, gloria a Dios. Hechos 19:1-6. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que había unas personas que nunca habían recibido instrucción acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Jamás le había nadie explicado acerca de esto. Y cuando Pablo los mira a ellos, les pregunta, y acá está el relato, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué es importante la instrucción? ¿Por qué estoy parado acá? Usted no crea que yo estoy acá parado solamente porque vino Martín y me dijo, el pastor Martín, mirá, quisiera que... No, yo estoy parado acá porque sé la importancia de la instrucción. Porque tomo esta palabra y me doy cuenta que muchos de nosotros a veces no somos instruidos en esto. Y desconocemos esto. Y tenemos ignorancia acerca de estas cosas. Y es lo que le pasó a este grupo de personas. Llegó hasta donde estaba Pablo. Pablo los mira y le dice: ¿ustedes recibieron instrucción acerca del bautismo? El único que conocemos es el bautismo de Juan. Oh, pero ustedes no escucharon acerca de Jesús. Se habían perdido el tema. Se habían perdido a Jesús. Y Pablo sabe que una cosa es el bautismo de arrepentimiento y otra cosa es el bautismo donde nos sumergimos en agua, ¿sí? Y somos sepultados, aquel viejo hombre sepultado y un nuevo hombre nace, ¿sí?, a novedad de vida. ¿Cuántos hemos pasado por este bautismo alguna vez? El bautismo no solamente de arrepentimiento, de creer en Cristo Jesús.
Y Pablo le dice, pero ¿sabes qué? Es importante el bautismo de Juan porque nos tenemos que arrepentir, y es importante el bautismo de Jesús porque tenemos que ser sepultados que el viejo hombre, y porque hemos creído en Cristo. Entonces aquella vieja criatura es sepultada y volvemos y venimos a una novedad de vida, algo nuevo. Pero también es importante que ustedes sepan acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y luego de hablar de esto, la palabra de Dios dice que a través de la instrucción que están recibiendo, ellos dicen, yo, no lo está diciendo ahí, pero yo me lo imagino. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Y dice la palabra del Señor que entonces todos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Importancia de la instrucción. ¿Por qué estoy hablando en esta tarde también de esto? Porque acá hay líderes en este lugar, ¿sí o no? O creo yo que hay líderes. ¿Sí? Y acá dice lo que yo veo y entiendo, multiplicando líderes. ¿Pero qué voy a multiplicar? Porque puedo multiplicar líderes y personas en donde jamás escuchen acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Porque puedo multiplicar liderazgo en donde la gente no esté buscando el poder de lo alto. Y hay muchas iglesias que multiplican un montón de personas que creen y cristianos preciosos en el Señor, que cuidan la creación de Dios, que están tratando de aliviar el sufrimiento de la gente y ayudándoles, y usted los escucha predicar y uno dice, qué lindo, cómo cuidan lo que Dios ha creado, qué precioso. Y hay otras denominaciones que hablan acerca de Cristo crucificado y de caminar en santidad, y uno dice, qué lindo, y estudiamos a veces sus libros en el Instituto Bíblico porque tienen una cristología, tienen una teología acerca de Cristo excelente. Y usted entra a esas iglesias y escucha de la creación de Dios y de Cristo crucificado y que tenemos que caminar en santidad y que es muy importante el fruto del Espíritu, pero ahí se frenaron. Necesitamos predicar en nuestras iglesias a nuestros líderes tienen que saber incluso esto y multiplicarse en un concepto teológico tripartito: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos quedarnos allá en Sinaí, no nos podemos quedar allá en el Calvario. Tenemos que caminar un poco más y hablar como líderes acerca de Dios Creador, de Dios Redentor y Dios Bautizador. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que cuando Pablo le imponía manos, venía el Espíritu Santo sobre la gente. La imposición de manos es algo importante. El instruir es algo importante. El imponer manos es importante. Cuando pastoreaba allí en California, teníamos siempre reuniones grandes de 300, 400 personas, jóvenes, caballeros o damas. Y a veces estaba yo metido dentro de la organización, a veces no. Pero siempre me invitaban a ministrar. Y tomábamos un tiempo para hacer pasar a la gente y poner manos y pedir que el Espíritu Santo sea bautizando a las personas, a nuestros hermanos. Pero una vez vino alguien y me dijo, y era una persona que yo respetaba mucho, un maestro, había sido en el lugar donde yo había estudiado, y me dijo, ¿sabes, Javier? Vos no necesitas llamar a la gente, ni imponer manos. El Espíritu Santo puede hacerlo en cualquier lugar. Y yo dije, tienes razón. Y no tenés que andar diciendo estas cosas porque la gente sabe de estas cosas. ¿Sí? Que el Señor haga lo que quiera hacer y no necesitas ni predicar de eso. Y yo me puse a pensar. Y dije, bueno, ¿será así? Y por 2 años dejé de predicar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Por 2 años seguimos haciendo un montón de eventos y ya no hablaba de eso. Ya no se hablaba de eso. Y delante del Señor, hermano, durante 2 años, no hubo bautismos en ninguno de estos eventos. No porque yo bautizara a nadie, sino porque no se hablaba de eso.
Y el Señor un día me despertó y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Y yo me arrepentí delante del Señor. Y le pedí perdón. Y en el próximo evento volvimos a predicar acerca del bautismo del Espíritu Santo y volvimos a hacer a la gente llamar hacia adelante. Y volvimos a imponer manos. Y el Señor, que es tan bueno, porque siempre nos perdona cuando decimos amén, hizo algo precioso. Más de 40, 50 personas recibieron el bautismo en el Espíritu Santo esa noche. Si usted se calla, por eso cuando hablamos de multiplicación de líderes, y le estoy hablando de líderes que están acá, o líderes que pueden ser en el futuro, una parte de nuestra enseñanza tiene que ser la búsqueda de la promesa del Señor. Ah, pero pastor, mejor nos callamos porque, mira, a veces el Señor bautiza y a veces no bautiza, no es su responsabilidad. Ah, pastor, pero mira, hay gente ahí que hay 10 veces, 15 veces ha ido a buscar bautismo, no es su responsabilidad. Su responsabilidad es enseñar. Su responsabilidad es predicar. Su responsabilidad es hacer lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Enseñar la palabra. Y Dios hará la obra. Y Dios hará la obra. ¿Amén? Resumiendo. Otra vez. Qué bárbaro. Resumiendo, la palabra de Dios nos habla de que, ¿sí?, el Espíritu Santo nos capacita, nos capacita con un mayor poder para predicar. La palabra del Señor dice que al bautizarnos con el poder del Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que al bautizarnos con poder del Espíritu Santo nos capacita y nos da discernimiento para luchar contra espíritus inmundos. ¿Sí? Pero hay 4 cuestiones fundamentales. Es necesario conocer lo más posible acerca de los dones espirituales. Es necesario entender que podemos tener más de un don. Es necesario reconocer que la iglesia necesita del ejercicio de los dones para el buen funcionamiento del cuerpo. Y es necesario que conozcamos los dones en la práctica y no solo en la teoría. ¿Entendemos esto? Y es importante esto de reconocer, ¿sí?, entender que podemos tener más de un don y reconocer que esto viene de Dios. Porque a veces cuando alguien viene y está detentando un don, ¿sí?, que de repente es un don en donde uno lo impacta, como que lo impresiona, ¿no es cierto? Viene acá el hermano y dice, en el nombre de Cristo Jesús, yo te profetizo. Y uno dice, qué bárbaro el hermano. Es todo un santo. Un hombre enviado por Dios. Está colgado todo el día a las nubes. No se equivoque. Está ejerciendo el don que Dios le ha dado. ¿Sí me entiende? Y Dios puede dar más de un don. Debemos entender que los dones son un regalo de Dios que el Señor pone a nuestra disposición para que los sirvamos mejor y seamos más efectivos en nuestro ministerio a los demás. ¿Ok? Debemos entender esto. Dice la palabra del Señor que estos dones que recibimos no son para detentar, son para practicar. ¿Sabe qué cantidad de gente hay en la iglesia que no quiere practicar los dones del Espíritu? A mí me enojaba una hermana. Enojo santo, no me critique. Pero ella tenía el don de profecía. Y terminábamos de predicar y Dios le daba una palabra. Y la hermana, callada. Y cuando terminábamos de predicar y damos la palabra y Dios estaba manifestándose en la misma dirección y terminaba el servicio, venía indefectiblemente todos los domingos esta hermana y me decía, pastor, mire, disculpe, pero Dios me dio una palabra y después usted vino a confirmar con lo que decía. O a la pastora Silvina, lo mismo. Y nosotros decíamos, hermana, pero si Dios le dio el don de la profecía, ¿por qué no da la profecía? Es que me da vergüenza. Es que no sé. Es que tengo temor. O sea,
No descuides el don de Dios que hay en ti, que fue dado, ¿sí? ¿Qué dice? Que te fue dado mediante imposición, ¿sí? Mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que Dios te dio cuando te impuse las manos, dice Pablo, ¿sí? No descuides el don de Dios. Dile al que está al lado tuyo, no descuides el don de Dios. Ejercita el don de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá alguna vez hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hablamos en lengua y ahí se acabó todo? ¿Sabe la cantidad de hermanos que se acercan y me dicen, hermano, yo hablé en lengua, pero ni sé lo que recibí? No tengo ni idea. O que sabiendo lo que han recibido no lo ejercitan. Hermano, ¿vas a venir el domingo? No, tengo que hacer tal cosa. Y el hermano tiene el don de profecía. Y ahí te llama el otro y te dice, hermano, este domingo no voy a ir a la iglesia porque tengo algo que hacer. Y ahí se te fue el que impone manos y gente sana porque este tiene el don. Y el otro que el evangelista que no puede ir a evangelizar porque tiene muchas ocupaciones. Y la iglesia está caminando media tratando de arrastrarse. ¿Será que le está hablando a alguien Dios hoy? ¿Sí? Tenemos a todos los que tienen los dones adentro de la casa. Los tienen en el garage. Los tenemos todos en el garage guardados, entre las cajas. Y estamos mirando la iglesia. ¿Y qué pasa en la iglesia? Que el poder de Dios no sé. Y lo que pasa es que todos los hermanos que tienen el don están descuidando el don. Y lo cómico, no lo cómico, pero el tema es que cuando llegues a la presencia del Señor, el Señor te va a preguntar, lo dijo Él, ¿qué hiciste con los dones que te di? Oh Señor, me diste 5 y se multiplicaron, y 10, ¿y qué hiciste? Y me diste 2 y se multiplicaron. ¿Y vos qué hiciste? No, como me diste uno solo, ahí estaba, ahí lo guardé y lo escondí, porque yo sé que tú siempre siembras donde no, siempre cosechas donde no sembraste, y nada. ¿Y qué le dijo Jesús? A ver, qué bueno. ¿Qué le dijo Jesús a este? ¡Siervo inútil! ¡Ja! Sí que Jesús no se guarda nada. Siervo inútil, porque sabías eso, tendrías que haberlo invertido y haberlo usado y haberlo practicado, pero lo escondiste. ¿Y qué le dice Jesús? Dígalo conmigo. Fuera. Los dones no son para que usted ande con una chapita de algún día Dios me bautizó, no son para que usted diga, yo soy... No, los dones es poder para servir. Para eso es para servir en el cuerpo de Cristo Jesús y también aún para servir fuera de la iglesia. Porque cuando usted le predica a alguien, cuando usted hace uso de esos dones que Dios le dio, cuando Dios lo llama conforme al don que usted ha recibido, porque ¿sabe qué? Si hay un grupo de gente, el Señor va a llamar también, no solamente a aquel que predique, porque todos necesitamos predicar, pero también a aquel que usa los dones del Señor. Y va a llevar a esa persona para que predique la palabra. Va a llevar a aquella persona que es capacitado por Dios con este don sobrenatural para que ore por la gente y la gente sea sanada por el poder de Dios. Va a usar a esta gente. Y cuando Dios le da un don, lo va a tener bien activo. Bien activo. Hoy voy a compartir una cosa que pasó ayer y voy a compartir también en esta predicación una cosa que va a pasar hoy, que yo creo que va a pasar. Amén, Señor. Y tiene que ver relación completamente con el don de Dios y el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios lo va a tener activo. Dios lo va a llamar. Dios lo va a traer a ciertas situaciones para que usted pueda usar el don de Dios. Y usted no puede estar escondiéndolo todo el tiempo. Si lo tiene, lo tiene que usar. Amén. Condiciones para aceptar el bautismo: aceptar a Cristo como nuestro Salvador, creer en la promesa de Dios, rendirse a la voluntad de Dios, rendir los pensamientos, rendir los deseos, rendir la lengua al poder de Dios.
Yo estaba buscando el bautismo en el Espíritu Santo y el Señor quería que yo dejara de trabajar en lo que estaba trabajando. Y me lo había dicho de 1000 maneras diferentes y yo no lo quería dejar, pero estaba buscando el bautismo en el Espíritu Santo. Pero no quería dejar eso. Y no estaba mal lo que estaba haciendo, no se crea que estaba robando ni matando a nadie, no estaba trabajando. Pero en un lugar donde Dios no me quería. Quería sacarme de ese lugar para que le sirviera. Y yo no quería. Yo quería estar en ese lugar porque se ganaba bien. Y había un buen seguro. Pero Dios me decía, déjalo, y déjalo, y déjalo. Y yo no quería dejarlo. Así que, después de rebotar de compañía en compañía, haciendo el jueguito de hoy lo dejo, pero agarraba la otra semana otro trabajo en el mismo ramo. Y después dejaba aquel y agarraba otro en el mismo ramo. Y todo así. Un día vienen de una compañía bastante grande y me dicen, queremos que usted sea un vendedor de nosotros. Y me empiezan a hacer todas las cosas y yo digo, wow, ¿todo eso voy a ganar? ¿Y ese seguro voy a tener? Y me dice, sí, si usted pasa los exámenes, y me dan una semana de instrucción en una universidad de ellos, para que yo pase el examen en el Estado. Y estoy ahí, estudiando, y el viernes se termina el estudio, y el lunes tengo que dar el examen. Y están todos esperando que yo dé el examen, porque habían invertido mucha plata y mucho tiempo. Y Dios el domingo me dice, ¿qué te dije? ¿Qué te dije, Raúl? No te dije que lo dejaras. ¿Qué te dije? Pero Señor, ¿qué te dije? Pero Señor, ¿qué te dije? Y estoy ahí en Arcadia, me acuerdo como si fuera hoy, en el living de mi casa. Y estoy diciendo, Señor, yo quiero ese trabajo, yo quiero ese... ¿Qué te dije? Yo no quiero ese trabajo. ¿Qué te dije? Y no puedo agarrar ese trabajo, no puedo agarrar ese trabajo, Señor me está diciendo que no puedo. Y estoy ahí desesperado, gritando y llorando. Y en medio de lo que estoy llorando, y mi esposa está media espantada en la cocina por saber lo que está pasando, en el medio que estoy diciendo, no lo puedo agarrar, y no lo puedo agarrar, y no lo puedo agarrar, comienzo a y Dios me bautiza con el Espíritu Santo en medio de una cosa de, Señor, te voy a obedecer. Señor, voy a hacer lo que tú quieres. A veces, no digo que este sea el tema, pero a veces no recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Porque Dios sabe que no lo queremos para servir, lo queremos para detentar. Y que Dios nos está llamando a servir y nosotros no queremos responder. Eso fue mi experiencia personal. Y me acuerdo como si fuera hoy que yo estaba ahí llorando y hablando en lenguas y mi esposa había llamado a mis padres espirituales, y mis padres espirituales llegaron al lugar y estaban también preocupados por no saber lo que estaba pasando y abrieron la puerta. Y cuando me escucharon hablar en lengua empezaron a saltar hasta arriba. ¡Aleluya, gloria a Dios! Y yo estaba ahí diciendo esto, ¿de qué se ríen? ¿Por qué están tan contentos? O sea, un tiempo de renuncia. ¿Ven? Condiciones para aceptar el bautismo: creer que proviene de Dios, dejar de lado todo temor. Hay gente que no quiere recibir el bautismo en el Espíritu. No es que no quiere, se resiste porque es que no entiendo. Es que la gente habla en lenguas y yo no les entiendo. Si Dios no les llamó a entender. Si tuviéramos que aceptar todas las cosas porque las entendemos, ¿sabes cuántos misterios tiene Dios que no entendemos nunca? Pero los recibimos igual por fe. Dios no le dijo que lo entienda, le dijo que lo pida. Dios no le dijo que usted tiene que saber lo que está hablando. Dios le dijo que usted lo ejercite, que practique lo que Dios está poniendo en usted. ¿Amén? Creer que proviene de Dios, dejar de lado todo temor. El bautismo o recepción del poder de lo alto es con evidencia de hablar en lenguas. Diga conmigo, evidencia de hablar en lenguas. ¿Cómo usted sabe que fue bautizado? Evidencia de hablar en lenguas. ¿Sí? Pero, pastor, yo tengo un amor, es sobrenatural. Hasta a mi suegra estoy amando. Eso no es bautismo en el Espíritu Santo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Ah, pero hermano, antes no tenía fe y ahora tengo un montón de fe. Eso no es bautismo del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo viene de mantenerse en Cristo Jesús. ¿Sí? Sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús.
El que cree en mí dará fruto y más fruto. El fruto del Espíritu viene de permanecer en Cristo. El bautismo es una cosa diferente. El bautismo viene de la promesa de Dios, de creer en la promesa de Dios, de pedir la promesa de Dios y de un segundo para otro. Ya recibió el bautismo. Pero el bautismo se da con evidencia de hablar en lenguas. Porque si no, ¿cómo podemos saber que usted ha sido bautizado? Si el fruto del Espíritu Santo son todas las cosas que hemos mencionado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo saber que recibió el bautismo del Espíritu Santo? Dios nos ha dado esta posibilidad. Como iglesia cuadrangular creemos que el bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia externa es hablar en lenguas. Y uno puede decir, bueno, pero la iglesia cuadrangular lo cree, pero eso no es bíblico. No, el tema es que es bíblico. Y que está relatado en la Biblia que cada vez que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas. Hechos, capítulo 2, versículo 2. El Espíritu Santo vino como un viento recio y se depositaron lenguas como de fuego y hablaron en nuevas lenguas, partos, medos, elamitas. Dice la gente que estaba allí que los oían hablar en la lengua de ellos. Pero incluso no solamente en la lengua de los pueblos conocidos, dice la palabra de Dios, que algunos los miraban y decían, están borrachos. Porque los oían hablar en lenguas y no entendían lo que estaban hablando. Porque también Dios nos bautiza con lenguas angelicales, que solamente entiende el Señor. Así que usted no crea que va a decirle al Señor, Señor, bautízame en ruso. Señor, bautízame en inglés, que me está costando tanto aprender inglés. No hay tal cosa. Usted no le puede decir a Dios en qué lo quiere bautizar. Dios no es vamos, ¿qué quieres? Pide 3 deseos. No es así. Nos reímos, pero ¿sabe usted? Hubo un tiempo en que los misioneros le pedían a Dios que los bautizaran la lengua en donde iban a ir de misioneros. Y yo creo que Dios en su misericordia en algunos lo habrá hecho. Pero la realidad de la cosa es que Dios no le va a bautizar quizás hasta ni en un idioma conocido en todo el mundo. Quizás Dios le bautiza en un lenguaje angelical. Así que usted intente entenderlo. No hay tal cosa. Que usted crea que va a hablar el idioma, como me dijo un mormón. Esto es comiquísimo. Llegan mormones a mi casa, me golpean la puerta y me dicen, queremos hablarle de lo que nosotros creemos. Y ellos no sabían que yo había escrito un libro acerca de ello. Así que, sí, le dije, ¿cómo no? Yo soy el pastor de enfrente. Yo vivía enfrente de la iglesia, soy el pastor de allá. Justamente por eso queremos hablar. Bueno, tuvimos 4 semanas, lo estuve escuchando 4 semanas, 2 horas cada sábado, acerca de lo que ellos creían. Me iba anotando, tomando nota de lo que me decían, porque yo sabía que lo que me decían no tenía nada que ver con lo que creían. Me trataban de convencer nada más. Pero lo cómico fue cuando empezamos a hablar del Espíritu Santo y del bautismo. Entonces le digo a esta gente, ¿no? Todos americanos blancos, usted los conoce, ¿no? Altos, ¿okay? Con las bicicletitas y la corbata negra y la camisa blanca. Y uno dice, qué lindo, chico, cómo me gustaría que fuera mi hijo. Y llegaron estos y me dice, y le pregunto, ¿no? ¿Y ustedes qué quieren hacer con el bautismo en el Espíritu Santo? Y uno de ellos me dice, nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Oh, sí? Sí. ¿Y cómo recibiste el bautismo? Bueno, mi papá impuso manos sobre mí. Le dije, ¿y hablaste en nuevas lenguas? Bueno, dice, hablo en español, usted me está escuchando. Y le pregunto, ¿y cuánto tiempo te llevo a aprender a hablar español? Y unos 6, 8 meses. Le dije, esto no es bautismo en el Espíritu Santo de ninguna manera. O sea, a veces la gente cree que puede hablar como si fuera un idioma nuevo. ¿Sí? A veces quiere dominar el idioma. A veces no se da cuenta de que está, dice la palabra del Señor, lengua de tartamudo. ¿Sabe cómo empieza uno a hablar en lengua? A veces... Y uno dice, pero, ¿qué es esto? Esto no lo entiendo. Esto no lo puedo manejar. Esto no lo puedo ni interpretar. Mira, hermano, yo jamás pude saber en qué hablo. Pero le voy a contar algo que le pasó a Yasser Handal. ¿Lo conoce a Yasser Handal? Es un misionero hispano
que parece árabe, ¿no? Yasser Hamdan. Pero no, él es de allá de Chiapas, de México. ¿Sí? Y uno lo ve ahí en las fotos con la barba por acá, los pelos todos. Y uno dice, wow, ¿de dónde vendrá este tipo? No, es de México. Llegó a un lugar y llega, él está enviado como misionero a las naciones indígenas, naciones de los pueblos originarios de acá, Sioux y todos ellos. ¿Sí? Y llega a un lugar y el jefe está ahí como frenando todo porque él no quiere y no entiende y no quiere saber nada con el Espíritu Santo, ni con Dios, ni con nada. Y de repente este está, me lo contó él a mí en mi casa, y está ahí en la casa, en el lugar, y este es el que le puede abrir la puerta para toda la tribu o no. Y él está hablándole, y este hombre está, no. Y en un momento dado comienza a orar, ya para irse, y cuando está orando, comienza a orar en lenguas. Y está ahí orando en lenguas. Y para de orar en lenguas y sigue orando en su idioma, en español. Y bueno, listo, terminó. Cuando se levanta de orar, lo para este jefe tribal y le dice, Yasser, ¿tú sabes en qué lengua hablaste? No. Tú hablaste en la lengua de mi pueblo. ¿Sí? ¿Sí? No solamente hablaste en la lengua de mi pueblo, sino que aparte, cuando estabas hablando, viniste a decirme lo que mi papá me decía todas las noches cuando me llevaba a dormir. Esas palabras que me daba de aliento y de paz para que yo durmiera tranquilo. Ese día él le abrió la puerta para que todo ese tribu recibiera a Cristo Jesús como su Salvador personal. El poder de Dios. ¿Cuándo decimos amén? Amén. Liliana, pastora Liliana, tengo 5 minutos más, me dijeron. ¿Sí? Amén. Gracias, querida. Pero verás, la pastora Liliana, la pastoraza, cuando decimos amén, le damos un aplauso al Señor por la vida de ella, gloria a Dios. Y yo me tengo que someter, ella es mi jefa, así que me está diciendo que pare, pero ¿verdad? Amén. Ok, ¿qué dones recibimos? ¿Sí? No le voy a explicar cada una de estas cosas. Usted las puede estudiar, pero ¿qué dones recibimos? Porque cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo con evidencia de hablar en lengua, recibimos algo. No solamente hablamos en lengua, recibimos algo. Poder para servir. ¿Cuál es el poder? ¿Cuáles son los dones? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, esa posibilidad de poder discernir espiritualmente qué es lo que realmente está pasando. ¿Sí? Una persona estaba queriéndose pegar un tiro en la cabeza, no hace mucho, y me llama y me dice, estoy acá con que me quiero suicidar, me quiero matar. Y llegamos al lugar con la pastora, le hablamos la palabra, discernimos que espiritualmente está oprimido por el diablo y comenzamos a reprender el espíritu inmundo, y el hombre se pone contra la iglesia, empieza a vomitar, a vomitar, a vomitar y a vomitar, y en un momento dado levanta la cara con unos ojos de angelito total y dice, ya estoy liberado. Discernimiento del espíritu. Ya está. Y le miramos los ojos, espíritu engañador en el nombre de Cristo, y seguimos haciendo, y siguió el hombre siendo liberado. ¿Por qué? Porque a veces espíritus te pueden querer engañar. Pero nosotros tenemos un espíritu superior, es el Espíritu Santo, que te puede guiar para que puedas discernir espiritualmente lo que está pasando, no que lo que la gente te quiere decir. Discernimiento de espíritus, género de lenguas, interpretación de lenguas, apostolado, enseñanza, ayuda, administración, servicio, exhortación, repartimiento, presidencia, misericordia, evangelización, pastorado. ¿Dónde están estos dones? ¿Están inventados? No, están en Romanos 12, 3 al 8, Primera de Corintios 12, 4 al 11, 28 al 30 y Efesios 4, 7 al 12. Anótelo. Investigue. Esto no es un instituto bíblico. Yo no le puedo parar acá y sentarme, explicarle cada uno de los dones, porque estaríamos horas acá. Pero usted tiene que investigar, porque usted es un líder. Cuando decimos amén. Y no solamente investigar, tiene que traspasarlo a otros, para que sepamos cuál es el poder en que nos bautiza el Señor.
Amén. Amén. 1:32. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que Dios va a hacer, por habernos puesto en una familia. Yo le doy gloria a Dios de que nos ha puesto en una familia cuadrangular en donde podamos libremente hablar acerca de un Dios trinitario, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que podamos funcionar en los dones del Espíritu Santo. Hay tantas denominaciones y tantos lugares que creen que estamos locos, que ya los dones no son para el día de hoy. Y están funcionando sin ese poder de lo alto. Hay tantos hermanos que están metidos en eso. Que gracias a Dios que Dios nos ha puesto en una familia en donde creemos en el poder de Dios. Padre Santo, bendito seas. La instrucción ha sido realizada. La importancia del bautismo en el Espíritu Santo. La promesa dada en tu palabra. Señor, hemos hablado acerca del poder de lo alto y de la necesidad de buscar. Señor, hemos hablado acerca de obedecerte a ti. Hemos hablado de una iglesia llena del poder de lo alto, que funciona, que camina en el poder de Dios, en tu poder, Señor. Ahora, Señor, nuestros corazones están siendo preparados para la manifestación de tu Espíritu Santo, para la convicción de tu Espíritu Santo. Esperamos cosas grandes en este día. Esperamos que tú te muevas con poder en nuestras vidas. Esperamos, Señor, que tú nos bautices con tu Espíritu Santo a los que no hemos sido bautizados. Esperamos, Señor, que tú soples, bendito seas, y seas encendiendo, Señor, esa llama en nuestros corazones, que aquellos que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, Señor, en donde tú has derramado de tus dones y que todavía no nos han practicado hoy, Señor, sea un día de convicción para poder preguntarte a ti, Señor, ¿qué hemos recibido? Y comenzar, Señor, a funcionar en los dones, en el poder para saber que tú has puesto en cada uno de nosotros. Señor, sigue ministrando nuestras vidas en este día. Sigue llenándonos de tu presencia. Sigue derramando sobre nosotros, Señor, bendiciones de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, todas estas cosas. Y gracias te damos, Señor, por anticipado. No solamente lo que estás haciendo hasta ahora, sino lo que vas a seguir haciendo en este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos y en todo te damos honra y gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Vamos a tener un descanso de 10 minutos y luego regresamos, ¿ok? So, descansen.